lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:35. Damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, prefecto provincial de la SUAY, que acaba de cumplir también su primer año de servicio de este encargo que le dio en las urnas el pueblo de la provincia de la SUAY para dirigir la prefectura, el gobierno provincial de la SUAY. Bienvenido, ingeniero Lloret. Quisiéramos iniciar hablando sobre lo dicho por el presidente Noboa. Palabras generosas, palabras salameras, podríamos decir, pues lamentablemente las políticas del gobierno no se compadecen con esa estupenda visión que tendría el presidente de esta ciudad y provincia. Gracias, Gustavo, muy buenos días, un cordial saludo para usted, para Rosana, para quienes escuchan Antena 1 también. Bueno, en realidad, palabras generosas, a pesar de las dificultades que nos ha tocado enfrentar desde el ámbito local. Es decir, las autoridades locales hemos hecho esfuerzos enormes, Gustavo, para poder sacar adelante a esta provincia y esta ciudad. Hemos demostrado no solo al gobierno, sino al país entero que tenemos una fuerte vocación de servicio, más allá de las banderas partidistas. Aquí lo que nos une es poder servir a los azuayos. Y le digo, a pesar de las dificultades que enfrentamos, porque si bien es cierto, Cuenca se va potenciando cada día más en los temas de turismo, convirtiéndose en una fuente de ingresos muy importantes para el Azuay, a pesar del bloqueo de las vías, por ejemplo, a pesar de la vialidad, o en los temas de seguridad, a pesar de la falta de recursos, de apoyos a la Policía Nacional de las entidades competentes. Y este es un tema histórico de los últimos años. Yo creo que hemos retrocedido enormemente en los temas de seguridad. Fíjese la masacre que ha sucedido en diferentes provincias del país de manera simultánea el día de ayer. Y claro, Cuenca y la provincia de la Azuay, Cuenca sobre todo, se convierte en la excepción, porque si vamos a Ponce Enríquez, en cambio, la situación allá es muy crítica y compleja. Entonces, me parece que son palabras generosas a pesar de que todavía faltan hacer muchos esfuerzos por parte de las autoridades gubernamentales en relación a esos temas, a los temas de conectividad y en relación a los temas de seguridad. Los esfuerzos siempre serán bienvenidos. Yo no creo que haya ninguna mala intención en ninguna autoridad, pero se tiene que ver ya en los actos, en los hechos, en las concreciones. Ahora, justamente, Juan Cristóbal, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues justamente esos esfuerzos del gobierno nacional no se llegan a percibir aquí en la ciudad de Cuenca. Como usted mismo manifiesta, han sido las entidades locales las que han hecho enormes esfuerzos, han aunado fuerzas también, recursos técnicos, económicos, operativos, para poder hacer ciertas intervenciones y pese a estas declaraciones del presidente, o quizás más bien porque él considera que Cuenca está en perfectas condiciones, es que no se le pone la atención debida. Quizás son esas dos reflexiones, creo que deberíamos hacerlo con mayor profundidad. Fíjese, hoy mismo están pendientes asignaciones al gobierno provincial del mes de marzo, del mes de marzo y abril. Ayer decía el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, que se había cumplido ya con gran parte de los pagos de las deudas a los GAT. En el caso de la prefectura de la SUAY no ha sido así, lamentable y dolorosamente, y eso no perjudica al prefecto, no perjudica al J. Lloret, perjudica a todos los azuayos. Detrás de las acciones de la prefectura está una serie de cadenas de pagos a proveedores, a contratistas, y la propia capacidad operativa de la policía, de la prefectura de la SUAY, que está apoyando inclusive algunas iniciativas gubernamentales. Nosotros al final del día estamos hecho cargo de unos ejes viales que son de competencia del gobierno nacional para la limpieza sobre todo de esas vías y tener habilitada justamente para desarrollar esa gran capacidad de movilización de turistas que atrae Cuenca. Entonces sí me preocupan sobre todo estas últimas horas, la falta de transferencias de los recursos económicos. Espero que se puedan regularizar y normalizar lo antes posible, y al mismo tiempo decirle que, bueno, nosotros, a diferencia de otras provincias, de otras ciudades del país, aquí ponemos por delante los intereses de la provincia y de la ciudad sobre cualquier otra cosa, estimada Rosana. En el caso de seguridad, sin que sea una competencia del gobierno provincial, nosotros hemos apoyado y vamos a seguir haciéndolo.
con nuestro contingente para poder reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional. Se entregaron 30 motocicletas hace unos meses atrás. La semana anterior estuvimos en la provincia del Guayas, porque hay una serie de complicaciones que tienen nuestros hermanos migrantes y los turistas en el callejón entre Guayaquil y Cuenca, en la cuenca Molleturo-Naranjal. Ahí tuvimos que articularnos con la prefecta del Guayas, con la prefecta Marcela Guiñaga, para hacer efectiva la entrega de una serie de camionetas para el patrullaje en la zona baja, es decir, entre el kilómetro 26 y Chongón, el peaje de Chongón, para que haya un patrullaje permanente. ¿Quiénes realizarán ese patrullaje? La Policía Nacional, fueron entregadas camionetas a la Policía Nacional. Les invitamos a los dos gobernadores de Guayas y de Azuay. ¿Por qué? Porque es necesario sumar esfuerzos frente a la problemática de seguridad en ese callejón, y se requiere también apoyo de otras instituciones como la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur y CENEL, porque la idea es poder tener un callejón iluminado, la idea es tener un callejón que exista cobertura en la señal celular, porque aprovechan precisamente la delincuencia en las zonas en las cuales no hay iluminación, en las zonas en las cuales no hay señal de celular, para hacer sus fechorías. Entonces es necesario que desde las instancias gubernamentales, CNT, Ministerio de Telecomunicaciones, refuercen el tema de telecomunicaciones, y hemos conversado con la Centro Sur y hay por lo menos los estudios, y van a empezar las obras para seguir iluminando ese callejón. Hay un trabajo importante que se ha hecho desde el Cajas hasta Molleturo. Está bonito, está bien. Yo vine en horas de la noche hace un mes atrás y se ve iluminado. Eso ayuda a los temas de seguridad vial y a los temas de seguridad ciudadana. Allí, aunque realmente es un paréntesis dentro de este diálogo, pero que preocupa permanentemente a Cuenca y a la provincia de Azuay, es la acción de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, terrible, que no tienen un sentido de servicio al ciudadano, todo lo contrario, buscan el menor pretexto para configurar una coerción hacia los ciudadanos. ¿Se pudo tratar esto con las autoridades del Guayas, que tienen más injerencia en este tema que aquí en la provincia de la Azuay? Digamos, no abordamos ese tema específicamente, estábamos en los temas de seguridad ciudadana, pero sí hay una molestia particular de todas las autoridades, y debo decirlo, de todas las autoridades, con respecto a una serie de abusos, de atropellos que hemos visto sobre algunos ejes viales, y específicamente en la zona de Durán. Y esa policía no es de la Agencia Nacional de Tránsito, esos agentes son del municipio de Durán. Y a decir de la zona, digamos, cuando conversábamos acerca de ese tema, me decía que incluso podrían estar infiltrados algunos grupos organizados de delincuencia organizada dentro de esas estructuras, y eso sería muy grave. Tanto es así, no se olviden que el alcalde de Durán ni siquiera puede despachar desde su edificio, desde su casa municipal, me refiero. Claro, muy delicado. Entonces es un tema muy, muy complejo que necesita ya una intervención estatal. Yo creo que lo que nos ha pasado en el Ecuador es muy grave, es la falta de institucionalidad del Estado para hacerle frente a las diferentes problemáticas que hoy estamos viviendo. Quedándonos todavía en el tema de seguridad, varios hechos violentos se dieron en este fin de semana en Cuenca, y la situación está realmente delicada en la provincia de Loro. 4 asesinatos la noche de ayer, para variar. Hubo el asesinato de una persona también, propietario de un nightclub, hermano de un conocido político de uno de los cantones de la provincia de las parroquias rurales, realmente presidente de una junta parroquial, hermano de él, que fue asesinado por sicarios. Esto se dio ya en las goteras de Cuenca, en Santa Isabel. Todo esto preocupa enormemente, pero el comandante zonal de la Policía Nacional el día de ayer, en declaraciones que acabamos de transmitirlas, señala que Azuay sigue siendo una provincia segura y que estos hechos violentos que se han dado en los últimos días no son sino un rebote de lo que está pasando en otras provincias del país. ¿Qué es lo que piensa usted sobre el tema de la seguridad en esta provincia? Quizás hay que sumar a los hechos que ya comentó Gustavo, quizás uno dramático, también el asesinato del mismo alcalde del cantón, Camilo Ponce Enríquez. Pues por eso les digo, miren, este es un tema estructural y no se resuelve solo con una visión militarista o policíaca.
Hay que entender que la problemática de seguridad es mucho más profunda, es mucho más aguda. Datos del retorno, por ejemplo, de los últimos estudiantes a la costa, en la costa ecuatoriana, dan cuenta de un alto grado de deserción de jóvenes dentro de los años de escolaridad y en los años colegiales. Yo me pregunto qué están haciendo esos jóvenes en este momento, cuando no pueden insertarse dentro del sistema educativo. ¿Quién les está haciendo seguimiento de esa problemática que está detrás? Y claro, las diferentes o las brechas abismales sociales que tenemos en el Ecuador dan cuenta de un deterioro de las condiciones sociales sobre las cuales hay que trabajar con mucha más profundidad. Mire, hemos pasado de estado de excepción en estado de excepción durante los últimos 4 o 5 años posiblemente. ¿Eso ha resuelto los problemas del país? No. Las Fuerzas Armadas han salido a las calles, en algunos casos ha reducido, digamos, la incidencia. ¿Ha resuelto el problema estructural? No. Por lo tanto, se necesita abordar con una visión mucho más global, integral. Se necesita tener inclusive institucionalidad para hacerle frente a la problemática, la grave problemática de violencia y de diferentes tipos de violencia que vive el Ecuador. Porque no solo es la violencia criminal, hay una violencia intrafamiliar que está oculta y cuyos indicadores lamentablemente se ven solo al final cuando una mujer es víctima de violencia o asesinada o a través de un femicidio. Entonces hay que entender que la dinámica tiene que ser mucho más integral y yo no sé si es que las autoridades gubernamentales están mirando aquello. Cuando vemos o cuando ocurren este tipo de actos de violencia, lo peor de todo es que quedan en la impunidad, estimado Gustavo, quedan en la impunidad. El sistema de justicia no funciona en este país, lamentable y dolorosamente. Quizás Cuenca y el Azuay tratan de ser un ejemplo y un modelo a nivel nacional, pero no es suficiente. Entonces, ¿quién tiene confianza en los sistemas de justicia? ¿Quién tiene confianza en las unidades del orden público? Cuando vemos que incluso pueden estar permeadas por la propia delincuencia en un momento determinado. ¿Qué tipo de procesos de depuración hay dentro de las filas policiales y militares? Yo creo que la gran mayoría de elementos son muy buenos, pero también hay de los otros. En el año 2018, en el gobierno de Moreno, lo primero que hicieron es eliminar todas las pruebas de confianza que había en la Policía Nacional para lograr el agrado y el apoyo y el respaldo al gobierno de Moreno en su momento determinado. Pero lo que estamos viviendo es el resultado de una grave fractura institucional en todos los ámbitos. Y eso no se resuelve solo con una visión policial, militarista, sino se necesita un abordaje mucho más integral y espero, y yo confío en que las autoridades se puedan dar cuenta de aquello. Y hay otro tema también, además de esto que es lo fundamental, pero también se requiere dinero. Vayamos al tema financiero. El ministro de Economía, el Ministerio de Economía, también el viceministro de Gobierno han señalado que tras la recolección de los primeros millones que ingresaron por el cobro del IVA, se había cumplido con los GATS a nivel nacional, 298 millones de dólares, de los cuales 200 millones se dijo y habían ido a los municipios, 100 millones a las prefecturas o a los gobiernos provinciales. Pero usted nos dice que a la SUAY no se le ha entregado. No, a la SUAY no se le ha entregado, estimado Gustavo y Rosana, me preocupa enormemente. Espero que no se trate de un tema discrecional en el cual pongan por delante, no sé, pues que si no quieren que sea crítico con algunas cosas que están mal, bueno, pero es mi obligación ponerme del lado de la ciudadanía y del lado de la SUAY. Y en otros casos en los cuales nos ha tocado apoyar a las iniciativas gubernamentales, ahí hemos estado. O sea, no es que nos hemos desentendido de la problemática vial, no es que nos hemos desentendido de la problemática de seguridad ciudadana. Entonces a mí me parece lamentable que pueda existir, no estoy diciendo que exista, que pueda existir una lista en la cual si es que no te alineas no te pago. Eso sería terrible, eso no se ha visto ni en los peores momentos de las dictaduras. Y eso creo que hay que alertarle al pueblo de la SUAY porque tampoco vamos a estar dispuestos a poder someternos a una censura que nos puedan hacer en un determinado momento, porque no es correcto, no es justo. A mí me eligió el pueblo azuayo para defender los intereses de la SUAY, ni siquiera de mi bandera partidista que pueda tener, de la SUAY. Y por lo tanto creo que sería un grave error si es que eso estuviera ocurriendo. Espero que no sea así.
hago votos porque no sea así, porque al final del día el Azuay sería el que pierde. En todo caso, pese a las dificultades económicas que hemos tenido este año, la Prefectura del Azuay ha tratado de cumplir con una planificación, con un plan de gobierno, con una propuesta de campaña, y creo que los resultados son alentadores en la medida en la cual hemos tenido recursos económicos. Yo debo informarle a nuestros mandantes, a los azuayos, que de los 12 meses que han pasado en nuestra gestión y en nuestra administración, 7 meses hemos tenido irregularidades en las asignaciones o en las asignaciones mensuales, o hemos tenido complicaciones. Es decir, el mes de octubre y noviembre recibimos en bonos los recursos económicos. En el mes de diciembre nos pagaron el 85% de la cuota. El mes de enero nos pagaron, pero en abril. El mes de febrero nos pagaron, el mes de enero en marzo y el mes de febrero en abril. Nos están debiendo marzo, abril y mayo ahora. ¿Cuánto es esto en dinero? Es $9 millones, Gustavo. Y pese a eso, porque no estoy aquí para quejarme, nosotros hemos logrado avanzar en es 10.752.000 para ser precisos. 10.752.000. Es lo que le deben al Azuay, no al prefecto, al Azuay. Juan Cristóbal, ¿cuáles son las posibilidades de la prefectura de acceder a recursos, más allá de los recursos que entrega, de las asignaciones que corresponden por parte del Estado ecuatoriano? Es decir, ¿hasta dónde llegan las competencias de la prefectura para poder acceder a otros recursos, créditos internacionales, fondos no reembolsables, en fin? Sí, cuando nosotros llegábamos en el mes de mayo del año anterior, el 100% de las, 99.9% de las asignaciones eran del gobierno central. Hemos tratado de ir cambiando esa realidad de a poco. Logramos implementar, y reconozco a la Cámara Provincial, a todos los alcaldes y las juntas parroquiales que apoyaron una iniciativa para la creación de una tasa de movilidad ecológica y sostenible, que lo que busca es en un 70% hacer el cambio a la matriz vial, 70% de esos recursos, hacer el cambio a la matriz vial, y que tiene un impacto directo en la emisión de CO2. Cada kilómetro que realiza la Prefectura del Azuay, con nuestra máquina estabilizadora o recicladora de suelos, estamos ahorrando 100 toneladas de CO2 al ambiente, y cada vez que nosotros transformamos a matriz vial de lastre y tierra, le estamos ahorrando más o menos 4 toneladas de CO2 al año en vías cuyo TPDA es de 300 vehículos día. Entonces, tiene un impacto ambiental ese trabajo que estamos realizando, y el 30% restante de esa tasa solidaria, que estima recaudar alrededor de $2 millones al año, está orientada justamente para los temas de restauración ambiental, los temas de arbolización, los temas de recuperación de humedales y lagunas, en los cuales estamos trabajando muy fuertemente desde la Prefectura del Azuay. ¿Qué es lo que quiero rescatar de estas iniciativas? Pese a las dificultades económicas, la Prefectura del Azuay ha dado un cambio significativo en lo que tiene que ver con ese cambio de la matriz vial. Nosotros recibíamos hace un año la Prefectura con 360 kilómetros de asfalto. Eso es lo que se ha construido en 200 años de historia que va a cumplir la provincia este año. En 200 años se han hecho 360 kilómetros de asfalto, en 6.000 kilómetros totales de vías. Solo el 6% era de asfalto, estimada Rosana, solo el 6%. Hemos hecho esfuerzos enormes, y yo debo reconocer a los gobiernos municipales y parroquiales con quienes nos hemos sumado. Es la única forma de hacer obras en este país. Cada vez resulta una hazaña hacer obra pública en este país, por las dificultades que les acabo de decir. Pero bueno, lo hemos convertido en obra, y hoy tenemos, y pasamos de 360 kilómetros, hemos intervenido en 153 kilómetros en asfaltos, doble tratamiento y veredas y bordillos en un año. Es decir, en 200 años se han hecho 360 kilómetros, nosotros en un año hemos hecho 153 kilómetros. Por lo tanto, hemos pasado de la matriz vial de 360 a 430 kilómetros en un año. Hemos intervenido también parte de esos 360 que estaban en mal estado, y hoy podemos decir que tenemos una matriz vial en vez de 360 a 430 kilómetros, que es lo que hemos intervenido con mucho esfuerzo,
Y ahora hay que cuidar esos ejes viales, ahora hay que trabajar en un modelo de microempresas de mantenimiento vial, porque no solo es hacer vías, es cuidarlas, también tener un modelo de gestión. Y en cuanto a las vías que se encuentran bajo el control del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, las vías estatales, Cuenca Molleturo, la Girón Pasaje, el problema de Marianza que se encuentra justamente en esta última vía, ¿cómo se ha abordado esto? Pues el propio director zonal del Ministerio de Obras Públicas ha señalado que se ha hecho con maquinaria de los GATS. Ha sido un trabajo en buena parte como una tarea forzada de apagar incendios y han tenido que intervenir allí municipios y la prefectura de la SUAY. Una pregunta sería en esto: ¿distraen estos esfuerzos que no corresponderían a los gobiernos locales, a fondos que deberían ser utilizados y la maquinaria ser utilizados para otros fines? Y también quisiera que nos aclare cuál ha sido el aporte del gobierno para solucionar estos problemas urgentes. Bueno, sí, efectivamente, para responder su inquietud, sí distraen el trabajo que tiene la Prefectura de la SUAY. Les pongo el ejemplo de este fin de semana. El fin de semana, kilómetro 70, vía Cuenca, Girón Pasaje, competencia del Gobierno Nacional. En horas de la noche y madrugada se dio un accidente de tránsito, justamente porque había material sobre la vía, y inmediatamente, bueno, nos llamaron para pedir el apoyo de nuestra maquinaria. No pudimos mandarles en la noche del día sábado, se fue el domingo a primera hora. ¿Qué significa esto? Esto fue de este fin de semana, 8 días. Este fin de semana. No, todos los problemas en el kilómetro 70. Todos los fines de semana, todos, estimado Gustavo, todos los fines de semana hay contingencias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El día domingo movilizamos una cama baja. Eso significa horas extras, significa trabajar los días domingos, sacarle al operador no solo de la cama baja, sino también de la cargadora y volquetas para enviar a ese kilómetro 70. Creo que fueron 400 metros cúbicos que se retiraron de material. ¿Qué es lo que ha significado el apoyo de la prefectura en términos globales? Cerca de 45.000 metros cúbicos de material hemos retirado durante todos estos meses de los diferentes ejes viales, de la Cuenca Molleturo Naranjal, de la Cuenca Girón Pasaje, de la autopista Cuenca Sogues, de la Panamericana Sur, de la Guarumales Méndez y del Plan de Milagro, o al aseo Plan de Milagro. Entonces, hemos estado, digamos, en la medida de las capacidades que tiene la prefectura de la SUAY, y lo hacemos con el mayor de los gustos, en la medida en la cual logramos generar esa conectividad, porque de por medio también desde la prefectura estamos invirtiendo importantes cantidades de recursos en poder lograr que Cuenca siga siendo ese atractivo turístico, que la SUAY siga siendo ese atractivo turístico. Entonces, para nosotros es fundamental mantener ejes de conectividad entre Cuenca y la SUAY y las diferentes provincias del país. Y lo hacemos por eso, por esa vocación que tenemos. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Nacional, digamos, ha sido una respuesta todavía no satisfactoria, al menos para los azuayos, no para el prefecto, sino para los azuayos. La transferencia de competencias está desechada. La transferencia de competencias... El alcalde nos decía que mantiene esperanzas todavía, no sé si ya le escuchamos al ministro que no se va a delegar, que se va a hacer cargo el propio, pero cuando haya plata, dijo. Pero es que así hemos pasado los últimos años, les digo con sinceridad, y creo que esas respuestas no son las respuestas que necesita la ciudadanía, no el prefecto, la ciudadanía. Y ahí hemos hecho esfuerzos conjuntos con el alcalde para no quedarnos en la queja, es decir, arreglen la vía y arreglen la vía. No nos hemos quedado en la queja. A ver, aquí están las maquinarias para poder limpiar la vía. Y no solo en eso, nos hemos puesto a trabajar en un modelo de gestión para que nos deleguen justamente la gestión de la vía, no la rectoría. La rectoría tiene que seguir en manos del Estado, del gobierno central, pero sí la gestión de esas vías. Eso es lo que les hemos planteado, un modelo de delegación vial a 30 años plazo, que nos permite intervenir en cerca del 60% de la red vial a cargo de un consorcio entre la Municipalidad de Cuenca, la Prefectura de la SUAY, Municipalidad de Azogues y Prefectura de Cañar. Ahora, Juan Cristóbal, ¿este modelo ha recibido quizás alguna observación, algún cuestionamiento? ¿Ha sido revisado, no ha sido revisado? O, es decir, ¿no están de acuerdo con el modelo de gestión o es un no por un no? Ha habido respuestas coherentes, en otras palabras. No ha habido una respuesta física formal, que es la que les estamos pidiendo. Les estamos pidiendo que nos den una respuesta física formal. Hubo una reunión con el secretario de Alianzas Público-Privadas. En esa reunión se comprometieron a hacer una revisión justamente de ese modelo. Les presentamos ese modelo
al secretario de Alianzas Público-Privadas y quedaron en darnos una respuesta. Y parece que esta secretaría es la única que pretende realizar obra pública en las carreteras en estos poquísimos meses que le queda ya al gobierno. Se anunciaron inversiones del orden de 7.000, 8.000 millones de dólares. Azuay estaba ausente de esos listados. Eso es lo lamentable, Gustavo, porque el peor de los mundos, lo peor que nos puede pasar, yo lo digo en el mejor de los tonos, lo peor que nos puede pasar es que nosotros queramos hacer el trabajo que le corresponde a otra autoridad, les planteamos un modelo, les decimos, deléguennos esa competencia, la gestión de las vías, no la competencia, deléguennos la gestión de las vías, y nosotros hacemos ese trabajo por una competencia que tiene el gobierno nacional. Y el peor de los mundos es que no nos den esa delegación, pero que tampoco lo hagan. Porque por último les entregamos el modelo, y no nos den a nosotros, háganlo, ejecútenlo. Ese modelo da cuenta que con un peaje de $1 se puede dar mantenimiento a los ejes viales de la cuenca Molleturo-Naranjal, la autopista Cuenca-Sogues, que es la que tiene un buen TPD a 40.000 vehículos en la zona del descanso, la vía que nos conduce a Pauta-Igualaceo y un tramo de la vía Girón Pasaje entre Cuenca y Lentac. Y adicional a eso nos permite hacer el acceso sur a Cuenca. ¿Cuál es la contraparte del ministerio o del gobierno central? Un crédito que tienen aprobado, o así nos han venido diciendo todos los ministros que han pasado, incluyendo el actual, que hay un crédito aprobado de la CAF para poder hacer los distribuidores de tráfico a lo largo de la autopista Cuenca-Sogues. Esa es la única contraparte que les pedimos. El resto lo vamos a hacer los azuayos, porque al final del día el peaje los paga cada uno de los azuayos. Falta presiones, acciones de fuerzas. Es malo pensar realmente en esto. Las paralizaciones en general no dejan un buen saldo, pero ante tanta sordera del centralismo, algo se tiene que hacer. Y a propósito, hubo una reunión a nivel de Asamblea General de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, en la cual entendemos no estuvo usted, pero sí estuvo la señora viceprefecta, sí. Y ella se había comprometido, así nos dijo María Cristina García, a dar los pasos necesarios para convocar a esa figura muy importante, porque es representativa de todos los estamentos de la provincia, a una asamblea provincial. Avance este tema. Conversamos justo ayer con María Cristina. Yo no pude estar en esa reunión porque estábamos en una sesión solemne en Oña, justo ese mismo día, a la misma hora, pero conversamos ayer con María Cristina y algunos representantes de la Asamblea por la Vialidad de la Azuay. Y yo les planteaba la necesidad de poder buscar el último acercamiento con el gobierno nacional, es decir, pedirle al Ministerio de Transportes y Obras Públicas un espacio, una reunión en la cual podamos estar las autoridades locales, en el mejor de los planos lo digo, como última instancia, como agotar la última instancia, que nos permita explicarle con detalle, por último, cuáles deberían ser las acciones y las salidas que podría tener el Ministerio de Transportes y Obras Públicas en cada uno de los ejes viales, para saber si es que hay una respuesta positiva, si es que hay la predisposición, por lo menos, de poder dejarse apoyar dentro de las iniciativas que pueda tener el propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ojalá haya la apertura para poder concretar esa reunión y poder plantearle justamente las legítimas aspiraciones que tiene el pueblo azuayo. No el prefecto, no el alcalde, el pueblo azuayo. Si no hay respuestas positivas. Tendremos que, ahí sí, tener una asamblea provincial en la cual se determinen las acciones que el pueblo de la Azuay tenga que determinar. De los legisladores, ¿ha tenido usted alguna información? Ellos también, me parece que el 4 de abril pusieron una carta muy específica, muy puntual, graficando la situación vial de la provincia y pidiendo asimismo respuestas muy concretas. En buena hora, y conozco de esa carta. Y eso que demuestra al final del día, Gustavo, que no es un tema de una autoridad local, que no es un tema, y ojalá lo entiendan así, lo digo en el mejor de los planes, no los digo en un plan de bronca o en un plan de peleo, de disputa política, porque esta no es una disputa política, yo no estoy en campaña, Gustavo. Que eso se entienda, porque en esos oficios están los 5 asambleístas de la Azuay, que es una legítima pretensión del pueblo azuayo. Uno de Cañar se sumó también. Está un asambleísta de Cañar, y que entiendan que es una legítima aspiración del austro del país, porque las vías de la Azuay nos comunican con Loja, con la Amazonía, con Cañar, con el Oro,
Es decir, no es una pretensión de índole personal, o es una molestia de orden partidista, o es una disputa de orden partidista. No es así, no lo vean así. Es una legítima aspiración del pueblo azuayo en la cual nosotros tenemos la predisposición, inclusive, de poder apoyar en el modelo de gestión. O sea, ¿qué más quiere? O sea, ¿qué más quiere? Si a mí me dijeran, si yo estuviera del otro lado, oiga, aquí tienes un problema, y un problema muy serio de vialidad, y tienes autoridades locales que trabajando en equipo se pueden poner y hacer cargo de esas vías y te deshaces del problema, yo no dudara dos veces en decirle, toman, háganse cargo del problema, pues. Pero ni siquiera eso, Gustavo, ni siquiera eso, Rosana. Entonces creo que sí hay que hacer una reflexión mucho más profunda, e insisto, y lo digo en el mejor de los planes, en un plan propositivo, aquí estamos para poder apoyar, vamos a seguir apoyando. Vamos a seguir con nuestros equipos en los diferentes ejes viales, vamos a seguir apoyando en los temas de seguridad ciudadana, vamos a seguir apoyando en las iniciativas de nuestro modelo de economía social y solidaria con los ministerios a cargo, para no duplicar los esfuerzos. Ahora otro tema, Juan Cristóbal, en lo que quizás es urgente también el apoyo de los gobiernos locales, pasa por los temas de la minería. Vemos lo que está pasando en el Sixi, lo que está pasando en Pucará, lo que está pasando, bueno, son una infinidad de lugares aquí en la provincia, ni qué hablar del Cantón Camilo Ponce Enríquez. Hace pocos días estuvo aquí un relator de la ONU que además habló sobre los riesgos de los elementos tóxicos y contaminantes como el arsénico, por ejemplo, en el caso Quimsacocha, entre una serie de otros aspectos. Es decir, el tema minero, que además se viene agresivamente, es otro de los problemas en los que hay ausencia absoluta del gobierno para atender lo que es considerado como minería ilegal, pero vemos ahí un entusiasmo en apoyar una minería que, si bien no es legal, está formalizada, regularizada, digamos así. Por eso yo sigo insistiendo que la problemática del Ecuador en este momento es un problema estructural, es un problema de institucionalidad. Hay una grave fractura institucional. Justamente en los aspectos que acaba de relatar Rosana, se da cuenta que no hay ninguna, escúcheme bien, no hay ninguna capacidad del Estado para hacerle frente a los fenómenos de minería ilegal ni formal. Completamente. O sea, ¿quién está haciendo las auditorías, quién está haciendo las revisiones de la minería formal? Posiblemente hay algo de control en función de los estudios que presentan las propias mineras. Pero en la minería ilegal y en la minería informal no hay la más mínima capacidad del Estado para hacerle frente a ese fenómeno. Y precisamente ese es el peor de los mundos, porque es una minería que no le paga medio centavo de regalías al Estado, que se aprovechan de nuestros recursos minerales que no son ilimitados, y encima de eso nos deja los pasivos ambientales para que las autoridades locales, ni siquiera las autoridades gubernamentales, nos hagamos cargo. Y además se vincula con una gran cantidad de otros delitos. Y encima de eso, lo que usted acaba de decir, y encima de eso tienen delitos conexos que están detrás, lavado de activos y una serie de fenómenos delictuales que están detrás. Entonces es el peor de los mundos. Es el peor de los mundos. Pero ¿qué es lo que está detrás? Es la falta de capacidad de respuesta del Estado. Hay que entender que en el Ecuador hay una grave fractura institucional en los ámbitos en los cuales estamos hoy complicados. Por ejemplo, en los temas de seguridad hay una fractura institucional. Cuando no hay institucionalidad para hacerle frente a esos fenómenos, pasa lo que hoy estamos viviendo. Se eliminaron una serie de capacidades del Estado, en ambos casos, para el sector ambiente y minería, y en los mismos casos para el sector de seguridad. Y no se olvide que en el sector de energía también acabamos de pasar una grave crisis. Entonces ahí sí miran los ojos, el Ecuador entero miraba los ojos a Cuenca y a la Azuay, que ojalá llueva, que no sea malito, ojalá llueva. Pero yo me pregunto, ¿quién está haciendo, qué están haciendo para recuperar las zonas de recarga hídrica, para poder tener un plan de manejo de las cuencas hidrográficas, para poder tener un programa de deforestación y de reforestación de especies nativas? Nadie habla de esos temas, Rosana, nadie. Lo que sí se evidencia son gravísimos problemas de conflicto de intereses del gobierno con las mineras, lamentablemente. Dolorosa y lamentablemente. Y me apena, digamos, decirles esto, pero al final del día somos las autoridades locales las que terminamos dando la cara en esos temas, porque a nosotros nos ha tocado hacer la restauración, la remediación, tenemos nuestro plan de arbolización, 1 millón de árboles,
Tenemos ahí sembrados, en un año hemos sembrado 200.000 árboles con especies nativas en las zonas de recarga hídrica, junto a riberas de quebradas y ríos, pero ese es un trabajo y una labor que debería ser conjunta, colectiva, sobre todo en el sector eléctrico, en esta zona que es tan importante, porque de esto sucede, si es que llueve en Cuenca y si llueve en la región, o si llueve en Azuay y en Cañar, resulta que no tenemos costes de electricidad. Como ya está lloviendo, ya se olvidaron. Y nadie está haciendo ninguna recuperación, ninguna restauración en los temas ambientales. La Prefectura de la Azuay sí tiene un programa sostenido todo el año para poder lograr esos objetivos, con recursos súper limitados. Pero ¿qué pasaría si SELEC, si las empresas eléctricas locales, si el propio Ministerio del Ambiente, si todas las instituciones gubernamentales hicieran un frente común? Yo le aseguro que al cabo de una década posiblemente las condiciones medioambientales se restaurarían en la zona y frente al cambio climático podría ser una salida importante a las necesidades de generación eléctrica, sabiendo que el corazón energético está en el Azuay. El tiempo, lamentablemente se nos va agotando y quisiera preguntarle a usted opiniones que se vierten desde el Poder Central. Son temas que tienen que ver con la institucionalidad y con estas relaciones entre GATS y gobierno central, a pesar de que estamos en un gobierno más que tiene el puño bastante cerrado, debe centenares de millones a prefecturas, a municipios. Sin embargo, se ha sembrado un criterio en el sentido de que no hay un gasto de calidad en el ámbito público por parte de los GATS, y lo comparten economistas del más diverso criterio, por citar a dos, a Marco Flores o Augusto de la Torre. Señalan que no hay control en la calidad de gasto, de que faltan lineamientos de planificación estratégica, de que cada GAT labora con su propia visión, sus intereses, sus prioridades, con una mal entendida autonomía. ¿Cómo lo ve usted desde adentro? Yo creo que siempre la tentación está de por medio, la tentación de poder invertir en temas mucho más clientelares, mucho más llamativos, pero no todos los gobiernos actúan de esa manera, Gustavo. Yo creo que hay que ser muy responsables con cada centavo del erario público. Nosotros hablo de lo que conozco, que es la Prefectura de la Azuay. Nosotros hemos tenido que hacer recortes muy fuertes en los temas de gasto corriente. Cerca del 10% de gasto corriente se optimizó en un año. Eso significa un recorte importante de personal, sobre todo prácticamente nos hemos quedado con el personal de planta contratado de la Prefectura es muy poco, muy eventual, justamente por las complicaciones económicas, y eso no ha limitado a que la gestión se haya realizado de manera importante. ¿Se podría utilizar algo más de gasto corriente? Posiblemente sí, en la medida en la cual el resultado sea positivo. Y hay otro elemento adicional. Creo que hay que tener modelos de planificación en los gobiernos locales, porque si no, caso contrario, no se puede tener una visión aislada de los territorios. Nuestro plan de desarrollo local está atado al Plan Nacional de Desarrollo, y ese a su vez está planteado en los 17 Objetivos de Desarrollo, la Agenda 2030. Entonces, nosotros entendemos que hay que tener un modelo de planificación que va desde las apuestas internacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Provincial, y a su vez alberga o trata de recoger y orientar también la planificación de los municipios locales y de los gobiernos parroquiales. Cuando yo llego en mayo a la Prefectura de la Azuay, lo primero que pido es: denme la planificación, ¿cuál es el plan vial de la Azuay? No hay plan vial, todavía estamos construyendo el plan vial. Imagínense, ¿cómo podía usted administrar una prefectura sin planificación? Es deficitaria en general en entonces, el país. Yo entiendo, al menos soy un administrador, en eso me he graduado, me he formado, entonces yo necesito tener una planificación adecuada para que cada centavo esté investido adecuadamente. Entonces estamos trabajando en el plan vial, estamos trabajando en plan de desarrollo productivo, plan de cultura, plan de turismo. El único plan que encontramos en elaboración era el plan de riego. Y ese plan de riego tuvimos que complementarlo para poder tener al fin el plan de riego. Entonces, lo único que encontramos es el plan de riego. Yo no entiendo cómo se sabían hacer antes las obras. Entonces se utilizaba el manejo clientelar. A ver, ¿dónde están mis alcaldes de mi línea? ¿Dónde están los votos? ¿Dónde está la gente que necesito que
que salga a apoyarme para en función de eso hacer las inversiones. Y no se puede manejar la gestión pública de esa manera. Nosotros responsablemente tenemos un plan vial, estamos en ese modelo en el cual nuestra prioridad es la red secundaria, la red terciaria. Eso significa 300 kilómetros de la red secundaria, 500 kilómetros de la red terciaria, independientemente en dónde se encuentren, independientemente cuál sea la bandera política de las autoridades locales, vamos a ejecutar ese plan vial, porque con todos hay una muy buena relación. En los temas de desarrollo productivo, de la misma manera, nosotros tenemos un sistema de economía social y solidaria que es el que vamos a concentrar todos los esfuerzos para podernos desarrollar. Ese es un modelo de desarrollo alternativo hacia otro tipo de modelos de orden o de corte más neoliberal. Entonces nosotros tenemos claridad absoluta hacia dónde hay que caminar los próximos años y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder concretar las acciones con los limitados recursos económicos y hacer que cada centavo sea invertido adecuadamente. Volviendo al inicio, y con esto sí cerramos, en la Cumbre Interamericana de Presidentes, Azuay estará presentable. ¿Se lo debe ver como una oportunidad? Se lo debe ver como una oportunidad, sin duda alguna, para Cuenca y para el Azuay, porque se lo ubica en el mapa mundial. Yo espero que las condiciones que tengamos en aquel momento sean mejores que las que tenemos actualmente, sobre todo en los temas de conectividad. Les digo con sinceridad, falta muy poco tiempo, creo que ya estamos tarde para aquello. Sin embargo, al menos de lo que tiene que ver con el gobierno provincial de la Azuay, estará todo nuestro contingente presto, listo, dispuesto para poder aprovechar esa oportunidad para vender el mejor rostro que tiene Azuay y que tiene Cuenca ante el mundo entero, que es un modelo de trabajo articulado, que es un modelo de desarrollo local importante al cual hemos apostado como autoridades locales y que significa mostrar lo mejor que tiene posiblemente el Ecuador en una esfera planetaria que ojalá se pueda terminar concretando en este año. Bien, queremos agradecerle por su presencia. A usted, Gustavo, a usted, Rosana, gracias por el espacio. Un saludo muy cordial a todos los azuayos, las azuayas. Declaraciones del ingeniero Juan Cristóbal Lloret, prefecto provincial de la Azuay. Son las 8:16 minutos.